Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A ver, continuando con el desarrollo del curso. Hoy es semana 6, si no me equivoco. A ver, sí, sesión 6. Y lo que nos toca hoy día es, a ver, un ratito. Igualito, ¿no? Impacto económico, social y cultural, político, perdón, en nuestro país, ¿no? Entonces, la siguiente semana estamos terminando con esta segunda parte, ¿no? O con este segundo tema. Y hasta esa parte, hasta la parte que hagamos la siguiente semana va a venir tu examen parcial, ¿sí? Van a ser unas 8 o 10 preguntas. Como es un curso más teórico, entonces le voy a poner, ¿no?, una mayor cantidad de preguntas para para poderlos evaluar, ¿no? A diferencia de microeconomía, que sí puede ser un poco teórico y a la vez práctico, ¿no? En el caso de globalización es muy teórico, ¿no? Entonces, pues les dejaré una mayor cantidad de preguntas, ¿no? Listo. Y en el caso, por ejemplo, del tema de hoy, vamos a ver, ¿no?, una investigación de Johnny Burgos, ¿no?, que lo que menciona es lo siguiente, ¿no? A ver, un ratito. Que es una investigación, ¿no?, que consiste en ver, ¿no?, cuál ha sido el impacto de la globalización en nuestro país, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice en la parte de la introducción, ¿no? Dice lo siguiente. Se empezó a hablar de globalización después de que sucediese, dice ahí, la revolución tecnológica. Ah, correcto. Entonces yo te podría preguntar, ¿no?, ¿en qué momento se empezó a hablar de la globalización? Bueno, se empezó a utilizar más este término después de la revolución tecnológica, ¿no? Pero mira, en la llamada quinta revolución tecnológica, o sea, esta es la quinta, ya, la quinta revolución tecnológica, ¿correcto? Ahora, no sé por qué se cambia de color. Ya, ok, listo. Desde la óptica de las ondas largas del capitalismo, que se venía procesando desde los años 70 del siglo pasado, ¿no? Entendamos el siglo pasado, pues 1970, ¿ya? Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, ¿no?, que era la antigua Rusia. Esta revolución ha permitido que la biotecnología, la investigación genética, el conocimiento científico tecnológico, la capacidad de innovación y los servicios, entre otros, puedan repotenciar la capacidad de reproducción a niveles y escalas nunca antes imaginados, ¿no? ¿Por qué? Porque esas nuevas investigaciones, ¿no?, permitieron, por ejemplo, lo que es la inseminación artificial, ¿qué más? Colocar, por ejemplo, es como crear el proceso de fecundación, ¿no?, en laboratorios, e insertar eso, pues, en el cuerpo de la persona, pues, ¿no?, o de otra persona. Por eso dice ahí, ¿no?, la capacidad de reproducción del sistema a niveles y escalas nunca antes imaginados, ¿no? Ya está. O sea, esta investigación, ¿no?, está haciendo referencia a qué cosa, al boom tecnológico, ¿no?, que permitió, por ejemplo, repotenciar la capacidad reproductiva, ¿no? También. Por eso te hablan de aspecto biotecnológico, investigación genética, conocimiento científico tecnológico, ¿correcto? Ya está.
Entonces vamos a ver pues cuál ha sido el impacto, ¿no?, de la globalización en nuestra economía, en nuestro país, ¿no? Entonces dice acá, ¿no?, él se hace una pregunta: ¿pero quién plantea que los avances científicos son los que determinan la forma de distribuir las riquezas en el mundo? ¿No? Que la mejora de los conocimientos y el dominio del cosmos tienen que traducirse en la miseria y la esclavitud de la mayoría de la humanidad por un grupo de corporaciones transnacionales, ¿no? Dice ahí: las formas de dominación económica, política, social, cultural no son el resultado de los avances de la ciencia. Ah, correcto. Ok. O sea, esa parte económica, política, social y cultural, o sea, no tienen que ver con los avances en la ciencia, sino de las relaciones de clase que existen en cualquier sociedad, ¿no? Como es el caso de nuestro país, ¿no? Y en especial aquí en Lima, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no?, que existe el clasismo, ¿no? Existe esto, existe también el racismo, ¿no?, frente a personas de otras partes del país, ¿no? Pero más que todo es esto, ¿no? Lo que hay bastante hasta ahorita es el clasismo, ¿no? Tratar a las personas en función a su condición socioeconómica, ¿no? A veces los que suelen tener más dinero son los que suelen tratar peor, se podría decir, ¿no?, a las personas humildes, ¿no? Los miran con desprecio, se sienten superiores, etcétera, ¿no? Entonces son problemas sociales, ¿no?, que se presentan en cualquier país del mundo, pero en especial pues aquí en nuestro querido Perú, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Dice: la globalización, llamada a estar al servicio de toda la humanidad para su liberación definitiva, ¿no? O sea, la globalización, dice, se refiere a que con la globalización nosotros alcanzaremos, ¿qué cosa? Una liberación definitiva de todas las economías. Pero la globalización y la liberación definitiva son cosas muy distintas a la política neoliberal propuesta que han utilizado estos avances al servicio del capital, ahora sí globalizado. ¿Por qué? Porque en nuestro caso la política neoliberal, ¿no?, está relacionada con ¿qué cosa? Con el capitalismo. ¿Mm? Si nosotros vemos, por ejemplo, el neoliberalismo, pongamos acá, ¿no? Dice neoliberalismo, movimiento de actualización del liberalismo, dice, apareció después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. O sea, es el nuevo liberalismo, ¿no? Entonces, este neoliberalismo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es limita la intervención del Estado. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues definitivamente que esto es aprovechado ¿por quién? Por los capitalistas, que son los que se van a enriquecer aún más, pues, ¿no? Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que se critica, por ejemplo, en la política de nuestro país, ¿no? Que el neoliberalismo pues ha enriquecido más a los ricos, ¿no? Y nosotros, que somos la clase trabajadora, pues seguimos igual o en algunos casos peor, pues, ¿no?, a nivel económico. Listo. Entendido, dice, como una relación estratégica, ¿no?, entre los estados y las grandes corporaciones, ¿ves? O sea, esto habla claramente del neoliberalismo, ¿no?, que va a haber una relación estratégica entre los estados y las grandes corporaciones. Si tú, por ejemplo, acá en el caso de nuestro país, vemos, por ejemplo, las políticas, ¿no?, las políticas que aplica el Estado. Muy pocas veces estas políticas afectan a las corporaciones.
¿Por qué? Porque de una u otra manera estas corporaciones tienen poder político, como te dije hace unas semanas. Y como tienen un poder político, a veces suelen tener alguna injerencia o alguna influencia en las políticas que vaya a tomar el Estado, ¿no? Y a veces el Estado hasta se ve condicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque el inversor pues puede amenazar con irse del país, ¿no? Entonces, alguno de ustedes dirá, bueno, pues el que se quiere ir que se vaya, ¿no? Claro, claro, y al inicio le aplaudes al presidente, pero todo el mundo sabe, ¿no? Y en especial los que tienen hijos, que de amor no se vive, ¿no? Tú puedes estar muy enamorado de tu pareja, ¿no? Pero si tienen hijos y no hay dinero, ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa criatura necesita comer todos los días. Ya está, ¿no? Listo. Entonces ahí vienen los inconvenientes, pues, ¿no? Después, ¿qué más? ¿Qué otra cosa dice? A ver, ya. En condiciones de ejercer su dominio sobre nuestras vidas, mentes y cuerpos, ¿no? Dice, y esta es la gran diferencia con la época del capitalismo industrial y luego monopólico a escala mundial, la era imperialista, donde lo vital era la explotación, ¿no? Ya está. Claro, ahorita ya no existe tanto la explotación, ¿no? Pero por ejemplo antes tú veían por ejemplo cómo trataban a las personas de descendencia afro, ¿no? ¿Mm? Antes hablar de personas afro o de negros, ¿no? Era hablar de esclavitud, ¿no? Entonces date cuenta, pues, ¿no? Pero de todas maneras se ve una explotación camuflada en qué cosa, en la camiseta. Perdón. O sea, y eso es algo que yo le comento también a mis alumnos de la otra universidad, ¿no? Donde yo enseño, que, que ese compromiso o esa camiseta o ese hinchaje por la institución es prácticamente un tipo de explotación. ¿Por qué? Porque te dicen que tú tienes que estar comprometido con la institución y todo lo demás. Pero hay un problema. El problema acá es que nuestros salarios son fijos. ¿Y qué significa el salario fijo? Imaginemos que te pagan 2.000. O sea, todos los meses tú cobras 2.000, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú produces poquito, cobras 2.000. Si tú alcanzas tu meta, cobras 2.000. Porque se supone... Perdón. Porque se supone que eso es lo mínimo que debes producir. ¿Para qué? Para justificar tu salario. Pero ¿qué pasa si tú produces más? La empresa no te reconoce. Y a eso, por ejemplo, Karl Marx le llamaba ¿qué cosa? La plusvalía del trabajo. O sea que nosotros producíamos más de lo que deberíamos producir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ese exceso no era remunerado, no era reconocido por la empresa. La empresa simplemente te dice, ah, ok, gracias. Y listo, te has puesto el compromiso, sí, estás ayudando bastante a la empresa, pero no te va a pagar más. Así de simple. Dice, ¿no? La globalización es un proceso de simultaneidad mundial de flujos y de nuevas formas de poder en el que la información, los capitales y las mercancías... ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la globalización tiene que ver con ¿qué cosa? O sea, eliminación de fronteras. ¿Por qué? Porque dice, ¿no?
es un proceso de simultaneidad de flujos y nuevas formas de poder, en el que la información, los capitales y las mercancías, así como los individuos, atraviesan mediante la informática fronteras sin ningún límite. Ok, entonces hablamos de las fronteras, pero ¿qué cosa? Las fronteras virtuales. ¿Por qué? A ver, y es más, la frontera es algo imaginario, porque en sí, ¿qué es la frontera? Es simplemente una separación o un límite de la soberanía de un país con otro. ¿Mm? Pero aquí estamos hablando de qué cosa, de la información. Si tú te quieres enterar de las noticias de otro país, entras a internet. ¿Mm? Dios no lo quiera, ocurre un terremoto en Japón, en México, en cualquier país. ¿Qué haces? Te enteras. ¿Y cómo te enteras? Gracias a la globalización. ¿Mm? Lo cual dice produce una identidad nómada y fragmentada, desligada, de las tradiciones nacionales, donde se han debilitado los controles sociales y culturales. Es verdad, es verdad, ¿no? Hoy se vive en una sociedad mundializada, globalizada, que invade todas las esferas. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, gracias a la globalización, tú te puedes enterar de las cosas que pasan en otro país. Es correcto. Pero ¿de qué otras cosas te vas a enterar? En el Facebook. ¿Mm? ¿Te das cuenta? La gente publica todo. ¿Mm? Yo tengo una prima que a veces dice, ay, estoy yendo a hacer ejercicios. Cuenta todo. O a veces come, igualito, ¿no? O a veces cuentan que se discutieron con tal persona. Entonces también, pues, ¿no? Si nos cuentan eso, pues a veces hay personas que, que por molestar dicen, ¿no? Ya, pues entonces cuéntanos también cómo se reconciliaron, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, que al ser la globalización, pues, un fenómeno que ha eliminado fronteras, ¿no? Y el acceso a la información, ¿qué es lo que pasa? Simplemente ya no tenemos esa privacidad, esa vida privada. ¿Por qué? Porque a veces tú publicas tales cosas, ¿no? ¿No? Y yo tengo compañeros que son así, o sea, cuentan literal todo, todo, un poco más, yo digo, mejor hasta cuenten cuántas veces van al baño. ¿No? Y por eso se recomienda, ¿no? que las redes sociales pues se utilicen o para mostrar pues información solo necesaria, ¿no? ¿No? Pero no vas a estar contando toda tu vida, ¿no? ¿No? Ese es el detalle, ¿no? Asimismo, asimismo, gracias a la globalización, también hay se podría decir que hay también, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de los países, ¿no? Hay cierta dependencia. ¿Por qué? Por los temas o por el tema de los tratados de libre comercio. ¿Mm? Por temas relacionados a los tratados de libre comercio o al flujo de mercancías, entonces se ha generado cierta dependencia entre entre algunos países, ¿no? Entre algunos países. ¿Por qué? Porque nosotros pues vamos a requerir, por ejemplo, no sé, pues cosas de otro país. Por ejemplo, máquinas de Japón, de China, quizás de Corea, de Japón, de los Estados Unidos. Vamos a necesitar productos agropecuarios también de otros países.
De igual manera, cuando ocurre un siniestro acá en el país, ¿qué hace? Recibimos apoyo de otros países. ¿No? Entonces hay, se podría decir, cierto grado de dependencia, cierto grado de dependencia. Y eso no está mal, ¿no? Pero el detalle es no depender pues al 100%, ¿no? Como es en el caso de nuestro país, por ejemplo. ¿De qué dependemos? Dependemos de los commodities. Por ejemplo, el precio ¿de qué podríamos hablar? Del oro, de la plata. Y esto está mal. O en el caso de Venezuela, del petróleo. ¿Te das cuenta? Y esas cosas están mal. ¿Por qué crees que ahorita Venezuela está como está? Primero, porque eligieron a un pésimo gobernante, como lo fue Hugo Chávez. Pero hay gente que me puede decir, no, pero en la era Hugo Chávez a la gente le iba bien, ¿no? Que éramos el país más alegre del mundo, lo que tú quieras. Pero habían elegido a un pésimo gobernante. ¿Por qué? Porque él empezó con la política de expropiación, ¿no? Y uno dirá, ya, ok, pero entonces quiere decir que él la hizo bien. No, no la hizo bien. Metió la pata hasta el fondo. ¿Sabes qué fue lo que le ayudó? El petróleo. Porque ellos se pudren en petróleo, pues ellos tienen bastante. Se dice que si ellos son los únicos abastecedores, ellos podrían proveer de petróleo durante al menos 40, 50 años a todo el mundo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuántas reservas tiene? Si fuera el único país en el mundo que vendiera petróleo, con la capacidad que tiene ese país, podría abastecer al mundo por lo menos 40, 50 años. ¿Qué te parece? Pero ¿cuál fue el problema? Cuando se eligen gobernantes de ese tipo. ¿Viste? ¿Y para eso qué está? Está la historia, está internet. Nosotros estamos cerca a unas nuevas elecciones. Por ahí alguno de ustedes dirá, sí, pero ¿a quién elegimos? Si elegimos a un gobernante derechista está igual, ¿no? O sea, vamos a seguir con lo mismo. Claro, es verdad, ¿no? Pero, o sea, lo que se necesita es alguien que sea término medio. O sea, no necesitamos ni un izquierdista al extremo, ni un derechista al extremo. Lo que nosotros necesitamos es un punto medio. Una persona que tire, como quien dice, para la empresa y que saque la cara por la gente. Y que esté en la capacidad de poder, pues, imponer sus condiciones. Y para eso se puede cambiar la constitución, quizás, eliminar algunas cosas. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Conversar con las empresas. Poner nuevas condiciones, empresas que quieran venir a invertir, ya, ok, pero parte de tus utilidades o parte, ¿no?, de tus ganancias tienes que reinvertirlas en el país y un porcentaje lo puedes mandar al otro, ¿no? Al país de origen, de donde proviene esa empresa, ¿no? Mejorar las condiciones laborales para la gente, ¿no? Entonces date cuenta, puedes hacerlo, se puede, pero si nos vamos al izquierdista, que es el extremista, el que no está dispuesto a escuchar, ¿no?, que generalmente suelen ser algunos militares, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la inversión se va. Y Perú no va a tener la misma suerte que Venezuela. Venezuela aguantó unos años, ¿por qué? Porque tenían petróleo. El petróleo fue el que le ayudó. No, él no hizo nada bien.
Lo que hizo fue populismo puro, que es otra cosa. Dar sus cajitas clap y todas esas cosas. Todo eso fue populismo. Un ratito. Ya. Todo eso fue populismo. El único beneficio fue que le ayudó pues el precio del petróleo. Por eso. Pero si tú lees, por ejemplo, qué fue lo que pasó cuando el precio internacional del petróleo cayó, su economía se vio afectada. Una gran dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no le estaba haciendo bien. Después aumentó al doble el tamaño de la empresa PDVSA, pero su producción se mantuvo igual. Otra metida de pata. Incrementó, ¿qué cosa? El tamaño de la planta, ¿no? ¿Qué más? Aumentó el tamaño de PDVSA, pero la producción se mantuvo igual. ¿Eso qué quiere decir? Que su empresa no funcionaba a economías de escala. En realidad sus costos estaban subiendo. ¿Por qué? Porque de repente contrataban a cualquier persona, pues podría ser también. Contrataban personas incompetentes. Y tú sabes que si te vas a una empresa y no produces, te vas, pues no sirves. Pero ¿él qué hizo? Hizo esas cosas. Y ahora están los resultados. Después vino Maduro y él metió la estocada final a ese país, con control de precios y todas esas cosas. ¿Generó qué cosa? Escasez. Lo mismo va a pasar en nuestro país. Igualito pasaría si elegimos un gobernante de esa línea. Al toque. Por eso tú tienes que elegir, ¿no? Saber elegir a tus gobernantes, no dejarte, como quien dice, engañar, embabucar. Y para eso estás estudiando. ¿Por qué? Porque una persona que ha estudiado, una persona que lee, va a ser una persona que no se deja engañar. Engañar, perdón. Pero si tú no lees, no sabes nada, viene un candidato, te regala cualquier cosita o te da un abrazo, ay, qué bonito, me cae bien, voy a votar. ¿Te das cuenta? Y yo sé que estoy tocando carne. Después, si eres joven, tienes que saber los actos terroristas. Nosotros no queremos personas así en nuestro país. Eso no funciona. Tal vez quisieron hacer las cosas bien, sí, pero su modo de actuar no, pues no lo justificaba. ¿Y cuál es el resultado? Esos terroristas que se están pudriendo en la cárcel, pues pagando cárcel indeterminada, cadena perpetua. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y se puede decir todo lo que quieras del capitalismo o de la política neoliberalista, pero ¿qué es lo importante? Que estás trabajando. Y como te dije, del amor no se vive. Otra cosa, ese tipo de gobiernos que hacen, le gusta regalarle a la gente cosas, apoyarlas, darles facilidades. Eso tampoco sirve. No sirve ayudar a la gente, porque creas dependencia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Darle pescado o enseñarle a pescar? Enseñarle a pescar, pues. Si toda la vida le das pescado, esa persona te va a ver pasar, oye, dame pescado, y el día que no tengas, te va a reclamar. ¿Por qué? Porque la costumbre se hace ley, pues. Después van a pensar que es tu obligación. Y no es así. Mejor enséñale a pescar. Le puedes dotar de las herramientas, puede ser, pero enséñale a pescar.
¿Para qué? Para que esa persona pueda sobrevivir por sus propios medios. Tú le enseñas a pescar, ya no va a estar, ¿qué cosa? Dependiendo o esperando a que tú le entregues un pescadito, ¿no? Él va a agarrar y dice, quiero comer pescado, ¿no? Pesca y él mismo se prepara sus cosas, él mismo obtiene sus propios recursos. Pero si tú te la pasas regalando, lo único lo que haces es crear gente, claro, creas gente vaga, gente que no va a querer trabajar. ¿Mm? ¿No? Y a muchos de los venezolanos se les dice eso, ¿no? Que a veces que no les gusta trabajar. ¿Pero por qué? Porque en su país estaban acostumbrados a qué cosa, trabajar de lunes a viernes unas cuantas horas. Y por eso les iba bien, porque trabajaban un poquito por acá, un poquito por allá, duplicaban sueldo. Aparte cada mes el Estado les daba un vale de alimentos. Ellos ganaban como $400 al mes de salario mínimo y recibían como 200 o 150 más en vales. ¿Te das cuenta? ¿No? Y hay que tener mucho cuidado con las políticas también. Algunos pueden decir, ya, para ayudar a las personas más pobres, ¿qué dicen? Ya, le vamos a dar un bono de 150 soles por cada hijo mensual. ¿Qué hace la persona que no hace nada, el vago? Uy, va a decir, uy, mi amor, no te preocupes, ahora sí hay que llenarnos de hijos. Y esas políticas, ¿qué hacen? Incentivan la explosión demográfica. Y después de 20 años, ¿qué se ve? Pobreza, pobreza grave en nuestro país. ¿Qué cosa? Más delincuencia. Por eso, o sea, ser presidente no es nada fácil. Tienes que ver un montón de cosas. Y todo lo que tú hagas te beneficia en una parte y te afecta en otra. No hay política perfecta. ¿Ya? Pero tienes que elegir bien. Y como siempre digo, nunca hay que olvidarnos de nuestra historia. Tú por más profesional que seas, ¿no? Tienes al menos, como siempre le digo a todos mis alumnos, al menos recuerda la segunda mitad del siglo XX. Al menos eso. ¿Ya? Si no te quieres leer toda la historia del Perú, al menos desde 1950 en adelante. Al menos no te olvides de eso. ¿No? Porque al menos desde los años 50 todas las cosas horribles que se han vivido en nuestro país. ¿Mm? Al menos eso, no te olvides. Porque los problemas vienen de más atrás, ¿no? Desde la era republicana, desde 1821. Pero bueno, ya pues ya para no exigirte demasiado, ya pues al menos desde 1950, ¿no? Y te das cuenta que Perú tuvo sus momentos para progresar. Primero fue en la era del guano y el salitre, que fue más o menos en los años 1800 por ahí, 1850 más o menos, que ahí fue donde Chile, ¿no? Nos quitó el territorio de Tarapacá, Arica. Y no recuerdo si Antofagasta también, no me acuerdo, creo que esa parte no, pero al menos fue Tarapacá y Arica, ¿no? Sí, fueron esos dos lugares nada más. Entonces date cuenta, ese entonces pudimos hacerlo. Después hubo una revolución educativa en el Ochenio de Odría, otra oportunidad para aprovechar. Y olvídate de la parte de Velasco Alvarado, ¿eh? Que armó al Perú hasta los codos, ¿no? Eso, ¿no? Porque lo que quería este hombre era recuperar Tarapacá y Arica. ¿Mm? Y su política su política agraria, al contrario, le quitaste las máquinas al empresario y se las das al campesino. El campesino ahorita, bravo, muy bien presidente, muchas gracias por haber votado esos imperialistas que les gusta explotar a la gente. Sí. Y cuando cuando tu máquina se malogre, ¿quién te la va a reparar? ¿El Estado?
Por favor, no seas fresco. Tienes que contactar. Otro, la persona a veces no estaba capacitada. ¿Qué hicieron? Vendieron sus tierras. ¿A dónde se vinieron? A Lima. Esa fue la segunda oleada. La primera fue en 1950, aprox. ¿Te das cuenta? Y el otro problema, que todo está centralizado en Lima. Resultado, Lima, 13 millones de habitantes. En realidad no debería ser así. Todas las ciudades deben tener las mismas oportunidades. Debe estar descentralizada la actividad económica, no todo en Lima. Pobre mi ciudad también, superpoblada. Cuánto caos, cuánta gente cochina, gente desordenada. Y no te digo cochina porque no se bañen, cochinos porque botan desperdicios al suelo. ¿Te das cuenta? Por eso, mira lo que ha pasado en nuestro país a lo largo de la historia. Utiliza el ejemplo de Venezuela. ¿Para qué? Para que evites elegir gobernantes de esa línea. Porque si tú eliges uno así, nuestro país se va al diablo, ¿eh? Si ahorita eras pobre, con un gobierno así vas a ser peor, más pobre todavía. Eso trae pobreza. Igual que el capitalismo extremo. Igual tenemos que buscar un equilibrio, un punto medio. Pero a diferencia del izquierdismo con la política izquierdista con la derechista, al menos lo derechista o la parte derechista al menos te genera empleo, al menos tienes trabajo, y lo que la gente quiere es eso, trabajar, quiere recibir su dinero cada mes. Con el otro pueden espantar al empresario, sí, pero después, ¿qué es lo que va a pasar? La empresa se va y el empresario invierte en otro lugar. Al empresario le da igual, tú lo botas y él se va, así de simple. ¿Y quién se perjudica? La población. ¿Por qué? Porque ya no tienes trabajo. Si no tienes trabajo, no tienes para comer. ¿Qué vas a hacer? ¿Los inversores van a venir? No, porque el Estado no le da esa seguridad. Por eso te das cuenta. Otro aspecto muy importante, la parte política. La parte político, económico, legal. Por eso son temas muy sensibles. Muy sensibles. Y yo te los digo por qué. Para evitar que ese tipo de gobiernos lleguen al país. Porque yo no quiero que mi Perú se muera desangrado como Venezuela. Yo no quiero eso. Y créeme que ese tipo de gobernantes lo que hacen es quedarse años de años en el gobierno. ¿Por qué? Porque según ellos su revolución necesita 100, 200, 500 años. ¿Para qué? Para alcanzar el sueño de que todos los recursos sean distribuidos de manera eficiente. Tremenda mentira. ¿Viste, no? Marco conceptual. Vamos a ver, por ejemplo, las definiciones, dimensiones y enfoques de la globalización. ¿Ya? A ver, un ratito. Impacto de la globalización. ¿Qué más? Esto. Ok, ya. Entonces, vamos a ver el marco conceptual. Según Ulrich Beck, en el año 98, este fue un sociólogo. Desde el punto de vista sociológico, define la globalización como los procesos por los cuales, ¿no? Define a la globalización como los procesos por los cuales se crean vínculos y espacios sociales transnacionales entre los estados nacionales soberanos con actores transnacionales. En pocas palabras, gobierno, empresa.
Listo. Eso es todo. ¿Ya? Y sus respectivas orientaciones, identidades y formas de poder. Nada más. Listo. Esa es la definición de globalización desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que es un proceso mediante el cual la empresa y el Estado, la empresa transnacional y el Estado, crean un vínculo. ¿Mm? Un vínculo entre las empresas y el Estado. Nada más. Mientras que Gabriel Ángel menciona que la globalización se puede definir como un proceso interactivo global que se caracteriza por, ya está, por la ramificación. Ok. Entonces, Gabriel Ángel dice que define a la globalización. A ver, un ratito. Define la globalización. O sea que es un proceso interactivo que se caracteriza por la ramificación. O sea, tiene como los árboles, pues, ¿no? O sea, varias ramitas, ¿no? En el que pues vemos, por ejemplo, diversos temas, ¿no? Así como los espacios sociales y corrientes transnacionales en los planos, ¿qué cosa? Cultural, político, económico, militar, ¿no? Entonces la globalización, dice, es simplemente un proceso interactivo global, que contiene ¿qué cosa? Que ramifica ¿qué cosa? El aspecto cultural, político, económico y militar. ¿Y por qué se dice que la globalización es un proceso irreversible? Bueno, es un proceso irreversible por el siguiente motivo. Porque una vez que nosotros nos globalizamos ya no nos podemos desglobalizar. Así de simple. O sea, si tú tienes una economía aperturada, de un momento a otro no la vas a cerrar. Es bien difícil. ¿Y por qué es irreversible? Porque hay un incremento del campo geográfico. ¿Por qué? Porque cuando el Perú se globaliza, ya no solo hablamos del territorio peruano, sino hablamos ya del territorio mundial. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos transacciones con otros países. Entonces, nuestro campo geográfico se ha incrementado, se ha expandido. ¿Correcto? Y también de la densidad del intercambio cultural. Peruanos que van al exterior y extranjeros que vienen a nuestro país. El carácter global de la red de mercados financieros, ¿no? Por ejemplo, las transnacionales. Las transnacionales, ¿qué hacen? Tienen, ¿cómo se llama? Locales en todo el mundo. ¿Sí? Entonces hay una globalización, hay una interconexión de ¿qué cosa? De mercados financieros. Desarrollo de la informática y tecnología de la comunicación. Los celulares, el WhatsApp, el Facebook. Respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son un derecho universal, igual que la salud. Corrientes de las industrias globales de la cultura. Ya, bueno. Política post-internacional y policéntrica. ¿Qué quiere decir? Que son políticas que se van a aplicar en todo el mundo. Y también la pobreza global y los daños ecológicos. ¿Por qué? Porque el hombre, a medida o conforme busca mejorar su calidad de vida, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a generar daños al medio ambiente. Listo. Dice, ¿no? Es importante mencionar que Beck, en el año 98, diferencia dos conceptos claves, la globalidad o la globalización como una sociedad mundial o pluralidad sin unidad. Ok. La sociedad mundial
no es una megasociedad que contenga todas las sociedades nacionales, sino, o sea, sociedad mundial se refiere, sino un horizonte caracterizado por la multiplicidad y por la ausencia de integrabilidad, ¿ya? O sea, él mencionó que la sociedad mundial ya es simplemente habla de la sociedad del Perú, de la sociedad o de los habitantes de Chile, de China, de la India, etcétera. ¿Sí? Y que no tome en cuenta la integración económica, o sea, la eliminación de fronteras, sino la sociedad mundial es la sociedad de un país, la sociedad del otro, etcétera. La imaginación de vida posible no se entiende ni étnica ni racionalmente, sino simplemente es una sociedad mundial, perdón, sino solo en el ámbito de sociedad mundial o en términos de globalización. ¿Por qué? Porque hablar de vida posible es hablar pues o sea, es un tema, ¿cómo te podría decir? Eh, Subjetivo. Eso depende de cada uno. Por eso no se entiende ni étnica ni nacionalmente, sino solo en la parte mundial o en términos de globalización. Y el otro es el globalismo como la ideología del dominio de mercado o la idea de liberalismo. La base neoliberal, dice, contiene las ideas liberales clásicas tales como la importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. Entonces, la globalización como ideología del dominio de mercado se refiere a ¿qué cosa? Al papel del individuo, a la importancia de las personas, ¿correcto? La poca intervención estatal. ¿Por qué? Porque hablar de globalismo o globalización es como hablar de liberalización o liberalismo. ¿Y liberalismo qué quiere decir? Que el Estado quite las manos de la sociedad, la retire, no por completo, ya, no por completo, pero sí va a intervenir de manera limitada, en hechos particulares, se podría decir, ¿ya? Por eso dice acá, ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus propios intereses, las consecuencias colectivas serán mucho más beneficiosas que la acción gubernamental. ¿Qué quiere decir acá? Que si cada uno busca su propio interés, el resultado va a ser mejor que si el Estado busca el interés colectivo. ¿Por qué? Porque cuando el Estado busca el fin colectivo o el beneficio o el bienestar colectivo, limita a las personas. Entonces el resultado va a ser peor. ¿Sí? Listo. En cambio, para Gabriel Ángel, resalta que el neoliberalismo puede ser definido como la creencia en que la intervención gubernamental no funciona y que el mercado usualmente sí lo hace. Por ejemplo, lo que dice esta persona es real, es verdad, ¿ya? Él menciona esto y es cierto, ¿sí? O sea, de acuerdo a Gabriel Ángel, se dice que o sea, que el neoliberalismo se puede definir de la siguiente manera: es una supuesta creencia de que la intervención gubernamental usualmente no funciona y el mercado sí. ¿Por qué? Retrocedamos a los años 80. Políticas populistas. El gobierno mete la mano. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? Expropia las empresas de sus dueños. Y el Estado procede a administrar esas empresas. Pero ¿qué es lo que pasa? El Estado no es un buen gestor. ¿Y por qué no es un buen gestor? Podemos ver.
instituciones del Estado, instituciones públicas, mucha burocracia. A veces son ineficientes. Entonces date cuenta. Ahí está la respuesta. De que el Estado no es un buen gestor empresarial. Así se rompe la alianza histórica entre sociedad de mercado, Estado asistencial y democracia base del proyecto de modernidad del Estado Nacional. Se plantean las siguientes hipótesis, dice. Mientras que el globalismo económico es una opción y percepción de los actores más activos de la sociedad, lo lamentable es que rebasa la relación entre política y economía. El globalismo resulta o reduce la complejidad de la globalización a su dimensión económica de manera lineal. ¿Qué quiere decir? O sea que para Gabriel Ángel el neoliberalismo es eso, de que el Estado no puede gestionar empresas. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que el Estado es un pésimo gestor empresarial. Nada más. O sea, yo te podría preguntar, ¿qué entiendes por neoliberalismo? ¿Y por qué? ¿Y por qué dicen eso? Pues porque el Estado no sabe gestionar empresas. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas que hacer que no le va a dedicar más tiempo a la gestión empresarial, sino que el Estado tiene que ver qué cosa, por el bienestar de todas las personas. Entonces no es un buen gestor empresarial. ¿Por qué? Porque la gestión empresarial solo pues se enfoca en una empresa o en una industria, ¿no? Pero no vas a ver empresas y a la vez los problemas sociales y a la vez los problemas económicos. No se puede. ¿Ya? No se puede. Listo. Muy bien. Entonces, yo creo que eso sería todo por hoy. Ya, te voy a mostrar la tarea. A ver un ratito. Tarea 6. Ya, ok. Aquí tienes. ¿Ya? Listo. Globalización y desarrollo regional. Entonces vamos a ver, ya ustedes van a leer esto. ¿Es China un país que aplica el mercantilismo? ¿Es un país proteccionista? Lees esto. Si quieres puedes buscar. ¿Ya? Si quieres puedes buscar más información en internet. ¿Ya? Ustedes son libres. Leen esto. Y después, por ejemplo, respondes estas dos preguntas. ¿Ya? Para ver qué cosas podríamos hacer en este aspecto. ¿Correcto? Entonces voy a subir la tareita y este es el trabajo que yo te voy a dejar para esta semana. ¿Cuánto tiempo tienes? Son 2 horas, 100 minutos. Ya, bueno, ya pues te dejaré 1 hora. ¿Ya? 60 minutos para que puedas responder estas preguntitas, ¿ya? Y listo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Ya? Y nos estaremos escuchando, o mejor dicho, me estarán escuchando la siguiente semana. Hasta luego.